Estás muteada, María. Gracias por el aviso. Decía que no había tenido la precaución de ver cuántos éramos antes de la corte. Somos 24 ahora. Espero estemos todos. Y redondeo la idea, y ya estamos con un buen avance sobre la comprensión de lo que le pasa a la luz dentro del agua. Nada, una pavada que había dicho, pero solamente para advertir distintas fuentes bibliográficas que pueden estar nombrando al coeficiente de la luz, de extinción de la luz, con distintas letras. Mi bibliografía de referencia trabaja epsilon, pero también aparece en otros libros con la nu, y en otros libros incluso con una K. Así que, como siempre, los nombres van y vienen, lo importante es el concepto, ¿no es cierto? Y ahora hemos profundizado en el concepto de extinción de la luz. Bien. Como decíamos al principio, entonces, a nosotros nos interesa porque la disponibilidad de la luz define qué parte de la columna de agua es apropiada para la fotosíntesis. ¿De acuerdo? Eso es lo crítico, eso es lo más importante. Y para eso, para entender la relación de la luz con la fotosíntesis, cosa que ustedes ya conocen de haberlo estudiado en fisiología vegetal, solo nos falta meternos en el agua, voy a hacer uso de este gráfico que entiendo que ustedes han aprendido una versión de este gráfico, así que está bueno tomarlo y repasarlo. Lo hacemos juntos y rápido. Este es un gráfico convencional, no es un perfil. Tengo en el eje de las X intensidad de luz, y en el eje de las Y tengo una indicación del trabajo fotosintético a partir del intercambio de dióxido de carbono. Y vemos que desde que se prende la máquina, con una baja intensidad de la luz, el productor responde positivamente a la disponibilidad de luz, supuestos satisfechos los demás requisitos, de manera creciente. Más luz implica más intercambio de carbono, es decir, más absorción de carbono por su fijación en los hidratos de carbono. ¿De acuerdo? Bien. Crece, crece, mientras más luz le doy, más trabaja la máquina y más hidratos de carbono fabrica. Así que hay una relación positiva entre disponibilidad de luz y tasa de fotosíntesis. ¿Qué pasa acá? Se satura la curva. Se satura, digamos, Perfecto, muy bien. La máquina de fotosíntesis, ¿no es cierto? El conjunto de pigmentos fotosintéticos están saturados de luz. Apareció otro factor limitante que limita, entonces, factor limitante limita la tasa de fijación de luz. Ya no sigue siendo creciente la relación porque ya aquí está saturado de luz el sistema. Perfecto. Bien. Pero me interesa a mí este punto. Este punto está marcado porque, ok, la máquina de fotosíntesis se prende con una candela por pie cuadrado, pero hay que buscarla en un pie cuadrado, una candela de luz, ¿no es cierto? Es la nada misma. Pero sin embargo, si hay una molécula, una antenita de clorofila, la va a captar y algo va a hacer para reducir un dióxido de carbono. Sin embargo, toda esta fijación de dióxido todavía no alcanza para el mantenimiento de la biomasa vegetal que está fotosintetizando, ¿de acuerdo?
Recién lo hace en este punto. Este punto es crítico. Es el cero del intercambio de carbono. Arriba tengo fijación neta, por eso dice producción positiva, y abajo tengo todavía más respiración que fotosíntesis. Este es el punto crítico, es el punto de compensación de luz para la producción fotosintética. ¿Bien? Ahora lo que voy a hacer entonces es transformarlo en perfil. ¿Qué hice? Lo que decíamos que era un perfil. Agarro la profundidad que está asociada con la disponibilidad de luz, ya lo sé, y veo cómo eso importa para la fotosíntesis. Entonces yo tengo en superficie suficiente luz como para fotosintetizar, pero llega a una profundidad en la cual no quiere decir que no se pueda fotosintetizar. Por fotosintetizar podés, pero lo haces con costo, porque ya no te alcanza para mantenerte. Entonces, este punto, que era una disponibilidad de luz, una intensidad, está asociado a una profundidad. Pin, tenemos la superficie y tenemos la profundidad en la cual se igualan fotosíntesis y respiración. Y de vuelta lo llamo entonces punto de compensación lumínica. Y este punto de compensación lumínica ocurre, también como en el ambiente terrestre, donde hay un 1% de la luz que incide. No es a una profundidad fija. Recién estábamos viendo todo lo que afecta a la turbidez del agua, todo lo que afecta a la transparencia del agua, va a definir si esa curva está más arriba o si se extiende hacia más abajo. Y con ella el punto de compensación lumínico. Se aumenta la turbidez, se acorta la disponibilidad de luz, entonces todos los productores van a estar obligados, van a tener como hábitat solamente una parte limitada cerca de la superficie. En cambio, si el agua es transparente, los productores van a tener más posibilidad de colonizar hasta la profundidad. Recordemos, si fuera la luz, el único factor limitante. Pero por lo menos luz hay. Después, si te querés quejar por otra cosa, a otra ventanilla. Pero luz en profundidad hasta el 1%. Hasta ahí pueden vivir los productores, ya sean algas del fitoplancton o los otros productores que también sabemos que existen en los medios acuáticos, como pueden ser las macrófitas o incluso también las algas que crecen sobre la superficie y que les habíamos llamado perifitos. El punto de compensación lumínica separa zona fótica arriba, zona afótica abajo. Una pavada. Bien. Pero, profe, perdón, las macrófitas nunca están a mucha profundidad. Ay, me muero de amor. Ay, No perdón, vale. sí. No vale hacer la clase con un conejito. No, es un gato, pero ¡Ay, es un más mimoso. gato! Yo le vi las orejas más larguitas. Ah, no vale hacer un... No, la vez pasada Florencia también estaba con el perrito. Bueno, así es muy difícil concentrarse. Ok, ¿qué me habías preguntado? Ya me olvidé. Que las macrófitas no están Sí. nunca a mucha profundidad porque están cerca de la costa siempre, ¿o no? Bueno, es una pregunta muy interesante, que no sé si la vamos a empezar a contestar hoy, pero la vamos a terminar contestando en la clase sobre macrófitas. Si la macrófita tiene luz, puede crecer. Porque una plantita arraigada toma nutrientes del sedimento. Entonces, muchas veces lo que limita el avance de las macrófitas desde la zona de la orilla hacia la profundidad es la disponibilidad de luz. Ah, mira. En lagos muy, muy profundos aparecen otras limitaciones. Por ejemplo, las plantas vasculares no pueden soportar grandes presiones, pero macroalgas sí pueden hacerlo y entonces avanzan más en profundidad.
los cuerpos de agua muy clara y transparente sí tienen plantas en profundidad o tienen productores en profundidad. A veces nosotros ni nos enteramos que están, pero si pudiéramos bucear, los encontraríamos. No voy a decir mucho más ahora, igual hay un gráfico dentro de un par de diapositivas que te va a dar una idea de esto que planteaste, que es muy interesante, y luego cuando avancemos sobre los productores del medio acuático, vamos a ver cuáles son las características que tienen las plantas sumergidas que le permiten una mayor o menor colonización del fondo de los ambientes acuáticos. Sigo adelante entonces, y seguimos trabajando con esta idea de la luz para los productores, pero hagamos uso también de los elementos para la medición, porque nosotros habíamos visto que el disco de Secchi permite medir, de alguna manera, conocer la transparencia del agua, con un mecanismo tan fácil como ver si se ve o no se ve el disquito. Y hay una relación entonces, una relación empírica entre la lectura del disco de Secchi y la profundidad de la zona fótica. Si el disco de Secchi me dice la transparencia y la zona fótica es hasta dónde llega el 1% de la luz, entonces, si yo tengo el dato de disco de Secchi y lo multiplico por 2,7, tengo una buena inferencia de la profundidad de la zona fótica. Ese es un dato importante de tener en la cabeza, porque es una cuenta muy, muy sencilla y que yo con solamente un elemento, un aparato muy, muy rústico y muy simple, puedo tener una inferencia de qué tan importante es la zona lumínica de un ambiente acuático. Tanto es así que incluso si yo hago esta asociación, digo, en los cuerpos de agua, la cantidad de fitoplancton depende de la disponibilidad de nutrientes. Pero a su vez, el fitoplancton actúa como partícula en suspensión, le da turbidez al agua. Entonces, si yo tengo un cuerpo de agua más turbio, es porque hay más nutrientes. ¿Está bien esa inferencia? Si yo sigo esa cadena... Hola, perdón. Aún pensando en... Yo estaba pensando eso que estás diciendo, pero después me acordé de lo inorgánico, de las arcillas. ¿Eso es más nutriente? Perfecto. A ver. Primero no te contesto la segunda parte. No te voy a decir si eso es más nutrientes. Supongamos un ambiente, y que de hecho eso es lo que tengo en esta tabla, supongamos que no hay turbidez de origen inorgánico. Pensemos solamente en la parte que relaciona los nutrientes con el fitoplancton y el fitoplancton con la turbidez del agua. Si yo tengo... Ahí es directa. Entonces, como dice esa tabla que tengo escrita ahí, en un conjunto de lagos en donde no haya sustancias húmicas o partículas inorgánicas en suspensión, yo puedo usar la lectura del disco de Secchi como una inferencia del estado trófico del lago. Piénsenlo, y entonces imaginemos la siguiente situación. Imaginemos un lago que, como tiene muchos nutrientes, es muy productivo. Si es muy productivo, tiene mucho fitoplancton. Mucho fitoplancton implica gran cantidad de elementos que interceptan luz. Entonces va a tener una curva de luz más corta, una lectura del disco de Secchi más corto. Y yo puedo usar una lectura de disco de Secchi corta, fíjense ustedes acá, menor a 1,5 metros, entre 3 metros o 1,5 metros, como indicador de un estado eutrófico o hipertrófico. En cambio, si la lectura del disco de Secchi es muy larga, mayor a los 12 metros o mayor a los 6 metros,
Quiere decir que no hay partículas en suspensión. Si no hay fitoplancton, es porque no hay nutrientes. Y puedo entonces usar una lectura del disco de Secchi larga como inferencia del estado trófico del cuerpo de agua. ¿Recuerdan ustedes la tabla que habíamos visto en la clase pasada que clasificaba a los cuerpos de agua en eutróficos, mesotróficos u oligotróficos? ¿Qué variables usaba para la clasificación? ¿Cuán productor era el lago? Hablaba de Ok, producción. pero usaba dos variables para ver si el número coincidía con qué categoría. Era el contenido de fósforo y el contenido de clorofila. Perfecto, contenido de fósforo o contenido de clorofila, concentración, ¿no es así? ¿De fósforo o de clorofila? Bueno, ahora podríamos agregar una tercera columna, que es lectura del disco de Secchi, pero como bien señalaba Paula, en los casos en que no haya materia inorgánica en suspensión. Después vemos si esa materia inorgánica aporta nutrientes o implica más nutrientes o no implica más nutrientes. Eso lo dejo para la clase que viene. Pero en principio, si solamente fuera por el fitoplancton, yo puedo usar al disco de Secchi como una inferencia de la productividad del lago. Que de hecho también es algo que hasta hacemos intuitivamente. Si nosotros vemos que un cuerpo de agua al cual nos acercamos es una sopa de arvejas, ¿qué vamos a decir? Uy, qué productivo es el lago, o uy, qué poco productivo es el lago. Lo estamos viendo ahí. Es recontraproductivo, está lleno de plantas, está lleno de productores. En cambio, si vamos a un ambiente en donde el agua es azul y vemos que el ojo se pierde en la profundidad, no hay nadie. No hay plantas, no hay fitoplancton, no hay zooplancton, no hay peces. Ese es un ambiente muy poco productivo. Si estuviéramos en un ambiente terrestre, o lo vemos lleno de árboles o pasto, y lleno de bichos y lleno de animalitos, o vemos un desierto, que se nos pierde la vista y solamente vemos arena y aire. ¿De acuerdo? Lo mismo en el ambiente acuático. Vuelvo a la disponibilidad de energía para la fotosíntesis, y ya que estábamos metiendo con los ambientes terrestres y haciendo una comparación, vean estos datos, que no es para que los recuerden, sino para tener una noción de lo que estamos hablando. Un rayo que sale del Sol, cruza el espacio, entra en la atmósfera, la atraviesa, llega a un canopeo de bosque o de pastizal. Cuando llega al canopeo, tenemos esta disponibilidad de energía. 1800, y la energía en este caso está medida en microenstenios por metro cuadrado segundo. Es un flujo de energía de fotones. 1800, sobre el canopeo terrestre. ¿Cuánto entra al agua después del albedo y de la absorción en la atmósfera? 200 nada más. De los 1800 que tienen las plantas terrestres disponibles para fotosintetizar, dentro del agua, en superficie, 200. Y el 1% de eso implica que la zona fótica, la zona productora, la zona colonizable por los productores, tiene entre 5 y 7 microenstenios por metro cuadrado segundo. Así trabajan las plantas. Vean ustedes también como indicación y lo que a uno le sorprende de la adaptación de la máquina fotosintética para la disponibilidad de luz dentro del agua es cuán sensible es. Cualquier planta terrestre, un cactus o un potus, lo pones a esta intensidad de luz y se te marchita. Y sin embargo, los productores acuáticos acá todavía se la bancan y producen hidratos de carbono. Notable. Bien. Terminando con el tema de la luz, no me quiero olvidar de hacer un aparte para los ultravioletas. Los ultravioletas que están
vecinos al par, en longitud de onda corta, también penetran dentro de la masa de agua, pero como sabemos todos los que nadamos, muy poquito, ¿no es así? Entran solamente unos centímetros. La mayor o menor penetración de los ultravioletas va a depender fundamentalmente de la hora del día, de la latitud y en este caso también de la altura, porque la atmósfera filtra los ultravioletas. Entonces, en la alta montaña tengo más cantidad de ultravioletas y por lo tanto los primeros centímetros de la masa de agua tienen importante incidencia de ultravioletas. No por la cantidad, sino por el impacto. El ultravioleta es un rayo con demasiada energía para las células, sobre todo si están sueltas, no protegidas, como las del fitoplancton, y entonces los primeros centímetros están vedados para las células del fitoplancton por la presencia de los rayos ultravioletas. Acá el gráfico que le quería asociar con lo que, no sé si fue Victoria, que decía, ¿por qué hay plantas solamente en la zona litoral y no las tengo en profundidad? Si yo tengo, recién estábamos como pensando en una columna de agua muy profunda, que tiene disponibilidad de luz arriba, se va extinguiendo, y luego tiene una zona afótica larga en profundidad. Eso sería un cuerpo de agua así, ¿no es así? Que entonces tiene una parte productora y una parte del sistema que no va a producir, va a ser heterótrofa respecto de la de arriba. Pero ¿qué pasa si el cuerpo de agua es así? Y entonces, si todo su perfil está dentro de la zona fótica, aquí llega luz hasta el fondo. En estas circunstancias, entonces, es por lo menos potencialmente posible que crezcan plantas, de las plantas de orilla hasta colonizando todo el suelo, todo el sedimento, todo el fondo de este cuerpo de agua. Idea que vamos a desarrollar más en la clase de productores y en la clase de lagos someros. Prestar atención a esto, ¿no es cierto? La relación entre la profundidad de la zona fótica y la profundidad efectiva del cuerpo de agua. Si la profundidad del cuerpo de agua es más chica, entonces el porcentaje de zona productiva es mayor. Pero también todo lo que afecta a la longitud de la zona fótica, tengo que tenerlo en cuenta. El aumento de la turbidez, la disminución de la transparencia, que va a ser distinta en distintas épocas del año, y va a ser distinta también de lago a lago. Bueno, muy bien. Terminamos de estudiar la luz. Vamos a hacer algunos ejercicios. Los invito a ver con atención y a pensar qué es lo que estamos viendo en esa figura. No hay mucha pista, le saqué el epígrafe. La variable que está ilustrada en esos colgantes es la lectura del disco de Secchi. Así que cuéntenme qué es lo que podemos ver en ese gráfico y luego lo interpretamos. Sería como la ¿El lectura hemisferio del... sur? Ah, perdón. Dale, dale. No, preguntaba solamente si era para el hemisferio sur por los meses y las estaciones. Bueno, esa es una de las cosas que vamos a ir aprendiendo a resolver. Con temperatura, cuando hagamos temperatura. De los gráficos que tienen un desarrollo anual de una variable. Es bastante A mí me sencillo. suena
a que va midiendo la transparencia, cómo cambia la transparencia conforme pasa el año, con lo cual tal vez lo que mide son los ingresos de los afluentes, si traen más o menos sedimentos, o si hay deshielo, por ejemplo. Bien, ¿y quién quería aportar algo más? No sé si Eugenio puede ser. Sí, yo también lo relacionaba un poco así, ¿no? La turbidez de un cuerpo de agua en el transcurso del año. Y un poco Perfecto. también lo relacioné con lo que decía la compañera, por ahí se tenía alguna entrada de flujo de materia orgánica o de lo que sea, digamos. Y bueno, por ahí eso puede ir variando también en el transcurso del año dentro del mismo cuerpo de agua, ¿no? Digamos que no siempre tiene el mismo valor esa medición. Bien, bien, bien. Ay, perdón. No, por favor, adelante, adelante. Aporten ustedes. No, que a la pregunta de que no sé quién hacía, de si era en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, me parece que lo que está ahí arriba, esa manchita negra, es hielo, ¿o no? O sea, sería en el hemisferio norte. Sí, así se representa el hielo en superficie de un cuerpo de agua. Entonces, si tengo hielo en enero, febrero, marzo, me da la pista de que ese es un lago del hemisferio norte. Muy bien. Pero lo que vemos, que es algo que queda reflejado y que es importante aprender a leer, son las variaciones a lo largo del año de la transparencia del agua. Y parecería entonces que hay una época del año, hay como 2 épocas del año representadas allí que tienen las aguas más claras. Y 2 épocas del año que parecen tener las aguas más turbias. O por lo menos, recordemos, disco de Secchi no mide turbidez. Disco de Secchi mide la penetración de la luz, que puede responder a la turbidez, pero también responde a la transparencia. Yo veo, por ejemplo, que en esta época que corresponde al otoño, el agua deja entrar más la luz. Aquí, en cambio, la luz entra menos. Aquí vuelve a entrar un poco más de luz, pero después, suponiendo que el ciclo se repite, en el verano la penetración de la luz es menor. Y nosotros ya estuvimos viendo y conversando sobre fenómenos que nos pueden ayudar a pensar por qué sería así. ¿Por qué sería, por ejemplo, a ver, la parte tal vez, no sé qué parte es más difícil y qué parte es más fácil, pero por ejemplo, estuvimos hablando de este acortamiento. ¿Por qué en el verano ha de ser menor la transparencia del agua? Porque hay mucha cantidad de productores. Porque los mismos productores que florecieron gracias a las altas temperaturas están interceptando la luz y están ayudando a su rápida extinción. Perfecto. Cuando baja la temperatura en el otoño, estos productores mueren o van al fondo y entonces el agua se clarea. Pero luego, cuando aparece el hielo en superficie, el hielo intercepta parte de la luz, es menos transparente que el agua. Entonces, aquí la penetración de la luz es menor, pero porque estás bajo un techo de hielo. Se derrite el hielo, aumenta la luminosidad, pero cuando aparecen las temperaturas que permiten el crecimiento del fitoplancton, puede volver a crecer. Esto también se vería afectado, como sugirieron muchos de ustedes, si yo tengo, por ejemplo, aporte de arroyos que traen turbidez. Por ejemplo, el arroyo que baja cargado de mucha agua, arrastrando sedimentos, está contribuyendo a la turbidez de un embalse. Y yo tendría entonces, en el momento en que llegan los arroyos, un acortamiento de la lectura del disco de Secchi por ingreso de turbidez. Queda para pensar este otro. Yo no sé por qué en este libro no estaban alineados como me hubiera gustado a mí los mismos meses, ¿no es cierto? El autor no se tomó la molestia de hacer el gráfico empezando las 2 veces en el mismo mes para facilitar nuestra interpretación, pero bueno, acá está. De vuelta, tengo el hielo acá y tengo lecturas del disco de Secchi.
Este cuerpo de agua tiene 1, 2, 3 metros de profundidad. Este tiene 8 metros de profundidad. ¿En dónde son más claras las aguas? ¿En el lago de arriba o en el lago de abajo? En el de arriba. En el De de arriba. arriba. En el de arriba, bien, perfecto. Las aguas son más claras. Y si tuviéramos que comparar entonces o inferir la productividad de los lagos, ¿cuál podría ser el más eutrófico y cuál el más oligotrófico? El de abajo es más eutrófico. Eutrófico. Y el de arriba más oligotrófico. Muy bien, muy bien, muy bien. Hago una última pregunta y después creo que ya pasamos para temperatura. Díganme ustedes, acá, en noviembre, en este lago, ¿hay luz suficiente en el fondo para la fotosíntesis? Sí. Sí, ¿Sí? ¿Están seguros? ahora no, pero... ¿Cómo era la relación entre disco de Secchi y profundidad de la zona fótica? 2,7. Bien. Entonces, si yo multiplico estos 3 metros por 2,7, me va a dar por acá abajo. Quiere decir que acá en el fondo tengo luz suficiente para la fotosíntesis. Pero vean ustedes que acá no. Esta lectura del disco de Secchi de solamente 1 metro, o un poquito menos, me va a dar que la luz, la zona fótica llegó hasta acá. 1 metro por 2,7, 2,7 metros. Los últimos 30 centímetros, perdón, si acá tengo 3,5 metros, los últimos 80 centímetros no tienen luz suficiente para la fotosíntesis. Vean que el ambiente lumínico del fondo fue cambiando a lo largo del año. Acá tengo el fondo oscuro, acá empiezo a tener fondo con luz, fondo con luz, fondo con luz, acá se vuelve a oscurecer el fondo, ¿sí? Yo podría tener una colonización variable de plantas, que solamente estarían en las épocas del año en donde hay luz suficiente en el fondo. Y eso solo con el disco de Secchi. Miren cuántas cosas podemos inferir solo con el disco de Secchi. ¿Sí? ¿Puedo preguntar acerca de Sí. ese 2,7? ¿Perdón? ¿Puedo preguntar acerca de ese 2,7? Sí. Si vale Dime. para todos los cuerpos de agua, si No. vale acá, en la piscina. No, es un número, yo no te voy a decir un número mágico, pero es un número muy promedio general. Es un número comodín que uno tiene en la memoria, pero en algunos casos ese coeficiente es más cercano, por ejemplo, a 3,5 que a 2,7. En otra bibliografía se da un valor más corto. Yo tomo el 2,7 de gran parte de los libros y es un número compartido, que más o menos todo el mundo está de acuerdo para hacer los cálculos. Pero si quisiera hacer un estudio específico del ambiente lumínico en un conjunto de lagos, tendría que sacarlo por relación empírica entre los datos efectivos de luminosidad y los datos de lectura del disco de Secchi. Se saca por un ajuste entre las dos mediciones. Ok, gracias. Bien, la última visión entonces de esto, porque si no me estoy extendiendo demasiado en luz, no me va a quedar tiempo para temperatura, es mirar este gráfico y vean ustedes, no lo vamos a analizar mucho, tengo una serie de tiempo larga, ¿sí? Desde el 91 hasta el año 2014, unos cuantos años, y vean ustedes esto que veíamos en chiquito en los gráficos anteriores, cómo se va dando regularmente, cómo hay un ciclo anual de aumento y disminución de la lectura del disco de Secchi,
en donde puede haber años más claros, años más turbios. Yo no sé, en este caso no tengo referencia si esto es un lago, si es un río, un embalse, pero sí tengo una regularidad visible en estas variaciones de disco de Secchi a lo largo del tiempo. No, todavía tengo más cosas de luz. Porque lo último, les juro, un ejemplo. Un ejemplo que voy a tomar de uno de los centros turísticos más topísimos de Estados Unidos, que está ubicado aquí, en el oeste del estado de California. No, perdón, ese es el este del estado de California, en la Sierra Nevada. Un paisaje casi tan lindo como el de los lagos andino-patagónicos, pero es un centro turístico de muy alto poder adquisitivo. Esto está rodeado de hoteles 5 estrellas en un contexto de parques nacionales y de centros de esquí en verano y centros de actividades náuticas, perdón, centros de esquí, mejor que sea en invierno, y centros de actividades náuticas en el verano. Este es el lago Tahoe, uno de los lagos emblemáticos de Estados Unidos. Vean lo que es hacer kayak en el lago Tahoe. Si se te caen las llaves, las podés encontrar sin ningún problema, porque es absolutamente clara ese agua, transparente, transparente, transparente. Pero vean ustedes lo que permitió, la alarma que permite prender con tiempo suficiente como para tomar medidas, la lectura del disco de Secchi. Esta lectura que, vieron, en Estados Unidos se hace regularmente y en muchos países hay un programa nacional de lectura del disco de Secchi para monitorear la transparencia de los lagos. Y para ver esto, que si yo voy un día, por más análisis químicos que haga, no me doy cuenta, que es el progresivo deterioro de la transparencia del agua. Que esto ni siquiera lo puedo ver a simple vista, porque vean ustedes que estoy hablando de discos de Secchi de 30 metros en la década del 60, que ahora pasaron a discos de Secchi de 20 metros. Es decir, hemos perdido 10 metros de transparencia, pero todavía está lejos del ojo. Entonces, lo que no me doy cuenta con una medición sola, la medición regular a lo largo del tiempo me permite prender temprano la alarma. De hecho, existe el club Keep Tahoe Blue, mantengamos el lago azul, que permitió organizar acciones de los municipios para empezar a hacer un poco de ordenamiento de los vuelcos al lago, de las actividades turísticas, de la forestación alrededor, como para proteger la transparencia de este que es uno de los lagos más transparentes del mundo. Bien, ahora sí, dejamos la luz. Se va a cortar. Uy, me quedan 40 minutos para el calor nada más. Vamos a tener que galopar. Bien, para eso entonces confío en lo que han visto en el video. Y en que este entonces es el perfil típico de estratificación de un lago en la época de mayor temperatura. Y esta estratificación térmica responde al proceso combinado de calentamiento y acción del viento. Que tengo una parte superior más mezclada,